El autódromo, mi vida, un domingo al mediodía, vas a ver, te va a encantar. 38 minutos pasaron de las 7 de la tarde, nos fuimos un poco largo con los títulos, pero me gusta, porque pasamos por el fútbol, el tenis, el rugby, el básquet y ahora en el vóley, y ahora caemos en el automovilismo para la columna de Facu Rivera de cada semana. Facu. Exactamente, Ale, porque bueno, lo habíamos dicho el lunes a modo de títulos, lo que dejó el fin de semana de carrera para Colapinto, para Alpine en la Fórmula 1 y el que se viene, porque venimos de actividad y vamos hacia una nueva fecha de la Fórmula 1. Decíamos, pasó un nuevo fin de semana, fue el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, un fin de semana que tuvo carrera sprint, carrera principal, mucha lluvia, y que eso incluso trajo una polémica de la que hablaremos un poquito. En cuanto a la carrera principal, la del domingo, bueno, Colapinto, que había clasificado 17º, que por varios pilotos que decidieron largar desde boxes la carrera, ganó 2 puestos en la parrilla, largó finalmente 15º y terminó viendo la bandera cuadros 19º en una carrera en la que no hubo abandonos, por lo cual los 20 que largaron llegaron, en la que llegó a estar 13º y en la que a partir de la primera parada en boxes el Alpine volvió a demostrar lo que le viene pasando a Colapinto, ¿no? ¿Cómo es eso, perdón, lo de que salieron todos de boxes? Claro. ¿No hubo una largada? No, hubo una largada normal, pero varios, a veces los equipos deciden largar directamente desde boxes para cambiar cosas del auto, romper lo que se llama el parque cerrado. Sí. Hiciste una mala puesta a punto en la clasificación, no te sirve para la carrera, bueno, vamos a largar desde boxes, último. Ah, mirá. Incluso muchos equipos lo hacen para por ahí evitar en la primera curva, los roces, sobre todo en la primera curva de Spa. Cambiamos que todo. son las que te dejan a veces boxes, afuera ya de la carrera. Iba a largar desde allí Colapinto en Silverstone. No pudo largar porque no largó la caja, pero iba a largar desde boxes. Y bueno, como lo hicieron 4 pilotos, Colapinto ganó 2 posiciones, porque había 2 pilotos que estaban por delante suyo que largaron de boxes, que no les sirvió a los equipos porque la largada se abortó. Y los que vieron la carrera el domingo, 1 hora y 20 de demora. Me gusta preguntar así desde la ignorancia total. Iba a preguntar otra cosa desde la ignorancia. Facu, desde el pit line, ¿largan a la misma velocidad o se larga más despacito como cuando van al largan, por ejemplo, el otro día largaron, no se largó porque hubo lluvia, pero si hubiesen largado 16 autos desde el cajón de salida, y una vez que pasan los autos esa primera curva, la zona de boxes, allí largan desde boxes, el pit, en fila india, los autos largan a velocidad de carrera, pero claro, largan mucho más atrás que el resto, porque bueno, ya cuando ellos salen de boxes, ya los autos largaron, ya pasaron casi la primera parte del ya vienen con la inercia de la velocidad. Es una largada importante. Limpia, pero desde lejos, ¿no? Claro. A veces no sirve. A veces los equipos hacen costo y dicen, bueno, a veces sirve. Sobre todo porque es para cambiar cuestiones del auto. Porque, por ejemplo, Colapinto en Silverstone hizo un trompo, cambiaron todo el motor y dijeron, bueno, si clasificamos últimos, es lo mismo largar últimos de la parrilla que largar últimos, vamos a cambiar todo el auto. Bueno, justo lo que no cambiaron, la caja de cambio, fue la que no le permitió largar a Colapinto, que volvió a tener una carrera bastante lógica. Arrancó bien con la goma de lluvia, después, bueno, cuando la pista se fue secando, vimos lo que venimos viendo con ese Alpine A525 de Colapinto, al que el piloto argentino le cuesta ponerlo en temperatura de los neumáticos, le cuesta defenderse de los rivales, y que pareciera que cuando va pasando la carrera, al revés de lo que le pasaba con Williams, que los finales de carrera eran mejor que los principios, bueno, se va para atrás el auto francés, y bueno, terminó siendo 19º. Colapinto, que lo vamos a escuchar, dando sus sensaciones de lo que fue la carrera del domingo en Spa. Vuelta tarde o 2 vueltas tarde y después creo que con esas 2 paradas obvio que no ayudó, había degradación termal y después de 5 vueltas con la goma nueva se empezó a sentirse como antes, así que perdí 2-3 puestos por la parada que no pude recuperar, así que nada. Fue una carrera dura, creo que un poco el aire sucio ese cuando salí con la goma blanda, con la goma lisa me costó un poco, me hizo gastar mucho la goma y después costó, así que una carrera larga, intentamos avanzar, pero creo que estábamos ahí medio frenados con nosotros delante en un momento y íbamos mucho más rápido en las rectas, más lentos en las curvas y costaba un poco, si no podías pasar te quedas un poco atorado, creo.
Con Inter, si bien con la lluvia iba rápido y me estaba acercando bastante a pie, después con la goma lisa, no sé, algo que creo que no hizo clic y me faltaba ritmo. Nada, creo que fue una carrera positiva en general en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto al ritmo, ¿no? Nos costó mucho con la goma lisa, otra vez sin ritmo, patinando mucho. En aire sucio me costaba un montón, así que nada, una pena, creo que no fue una buena carrera en general para nosotros, hay que seguir laburando. Sí, difícil, la verdad que no fue un buen día. Carrera muy larga, sin ritmo, en seco, en mojado iba bien, iba más rápido que Pierre, luego secó la pista y pusimos las lisas, no andaba nada, así que nada, una pena, hay que entender por qué. Está allí entonces Colapinto, que bueno, como decía en la última frase, está en el proceso de seguir entendiendo cómo es este auto, que es bastante limitado, pero que bueno, por ejemplo, su compañero de equipo Gasly pudo sumar otro punto. Para Alpine fue 10º, un Gasly que también hay que decir, tampoco puede correr a nadie en las carreras, pero sabe defenderse mejor. El francés que hace 3 años que está en la escudería y como por ahora es un poco mejor en las clasificaciones, después al estar un poco más adelante en carrera puede pescar algún punto, como bueno fue este fin de semana y como fue sobre todo la carrera de Silverstone. Pero hablamos de la lluvia, porque bueno, volvió a defraudar de alguna manera la Fórmula 1. El otro día había un poco de lluvia a la hora de la carrera, a las 14 de Bélgica, a las 10 de la mañana de nuestro país, y ya lo peor de la lluvia ya había pasado. Incluso ya estaban los autos dando la vuelta previa cuando se abortó de alguna manera el procedimiento de largada. Esto quiere decir que no, digamos, los autos volvieron a boxes y se suspendió provisoriamente la largada de la carrera hasta que se para un poco la lluvia. De hecho, había una alerta muy fuerte de lluvia para las 14:20, que era más o menos después de los primeros 20 minutos de carrera iba a llover mucho más fuerte. Se largó con todo después en Spa, por lo tanto la carrera para alargar oficialmente tuvo una demora de 1 hora y 20 aproximadamente, algo que bueno, no solamente generó rispideces en el público, sino también en los pilotos, porque varios pilotos, había opiniones diferidas. Había pilotos que en esa primera vuelta, en esa vuelta previa, creían que se podía correr, otros pilotos que eran partidarios de no correr por las cuestiones, por las condiciones. Bueno, lo cierto es que volvió a quedar un poco en evidencia el problema que tienen los autos a la hora de correr en lluvia. Estos autos de la Fórmula 1 que son muy seguros, son muy grandes, que tienen justamente las cubiertas de lluvia, las mejores cubiertas de lluvia de la historia, pero claro, eso genera un segundo problema, que la cantidad de agua que levantan hace que no se vea nada. Lo va a explicar Carlos Sainz. ¿Por qué los pilotos no corren? O por dicho, ¿por qué los pilotos eligen no correr cuando hay mucha lluvia en la Fórmula 1? Bueno, lo explica Carlos Sainz. Los aficionados se quejan de que hoy en día no corremos en lluvia. No es porque no somos capaces de controlar el coche en lluvia. Que yo en lluvia a mí me encanta controlar el coche y me lo paso genial. El problema es que cuando vamos 20 coches, los coches de hoy en día vemos absolutamente cero. O sea, los neumáticos de hoy en día y los difusores crean tanto spray que realmente tú vas en una recta a 320 por hora y ves absolutamente cero. No ves ni la luz roja del coche que llevas delante 10 metros delante. No se ve. Entonces, correr una carrera a 300 por hora sin ver, se lo estás dejando al azar el que se entrompe uno delante tuyo a 100 metros y tú a 300 te lo lleves. Y los accidentes gordos últimos de Fórmula 1 que ha habido, donde desgraciadamente se han perdido vidas o la gente se ha hecho mucho daño, son los accidentes donde tú llegas y te llevas a uno de manera lateral que esté en la pista entrompado, ¿no? Por lo tanto, los pilotos somos conscientes de ese riesgo y obviamente si vemos absolutamente cero y es cuestión de azar el hecho de que haya un accidente, ahí levantamos la mano y decimos no vemos. Allí entonces la explicación de Sainz. El problema histórico que tuvo siempre el automovilismo con la lluvia es la estela de agua que se forma. Esa costra de agua entre la rueda y la pista pasa en los autos de calle, pasa también en las carreras. Bueno, esto la Fórmula 1 lo tiene solucionado con estas gomas, incluso en el automovilismo con las gomas con dibujo se ha solucionado. Lo que tiene la Fórmula 1 es que son tan complejos los autos, tienen tanta complejidad aerodinámica que eso genera justamente que, y lo ven en las carreras, ¿no? El spray que levantan hacia arriba hace que no se vea nada y que sea mucho más riesgoso correr en esas condiciones, a pesar de que, bueno, en este caso los autódromos son mucho más seguros, los autos son mucho más seguros también. Y este domingo, en la carrera que se viene de Hungría, también hay probabilidad de lluvia para el domingo, así que
habrá que monitorear seguramente cómo se va a correr. El día domingo, una de las cosas que tuvo el fin de semana en Spa fue que se tardó tanto en largar que, bueno, cuando pasó la lluvia, una carrera que podía tener ese picante que tienen las carreras con lluvia, como tuvo Silverstone, no lo tuvo. La carrera tuvo 10 vueltas de agua y después se corrió casi todo en seco. Incluso los autos, los equipos que habían decidido poner el auto a punto para correr con lluvia, terminaron pagándolo después en la carrera. Se viene el Gran Premio de Hungría en Budapest, la última carrera antes de que la Fórmula 1 entre en la pretemporada, que va a ser de un mes, y bueno, una carrera que veremos si puede cambiar la suerte para Colapinto, que no viene teniendo un buen año en Alpine, dentro de lo que se puede, pero que creo yo que está más cerca de conseguir un resultado que lo que parece, que la realidad hace parecer, por cómo se viene dando la progresión del argentino en este auto, circuito que ya conoce Colapinto porque corrió allí 2 veces en Fórmula 3 y las 2 veces estuvo en el podio. Y Hungría es el autódromo donde Alpine ganó su última carrera como equipo. En 2021 ganó Esteban Ocon allí para el equipo francés. Equipo francés que tiene a partir de hoy un nuevo CEO, y esto es una noticia que se confirmó hoy. Es un francés, se llama François Provost, que viene de la mano de Luca De Meo, que era el director que renunció hace poco y que fue el que no solamente llevó a Flavio Briatore al equipo, sino que también fue importante para la llegada de Franco Colapinto. El viernes, 8:30 de la mañana, primera práctica libre. La segunda práctica libre será a las 12, a las 7:30 de la mañana del sábado. La última práctica libre, la clasificación el sábado a las 11 y el domingo a las 10, la carrera que cerrará la primera parte del año de la Fórmula 1.